semana vamos al cristalazo tema Sinaloa. Sin duda nos ocupa hoy la atención por muchas razones, sobre todo por la preocupación de quienes están sufriendo temor e inquietud, así sea en zonas rurales, como dice el gobierno de la República, zonas focalizadas, como nos dijo el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el día de ayer en una conversación con usted y con nosotros. Rafa, ¿cómo estás viendo las cosas en Sinaloa? Buenas noches. Mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches para todos. Yo veo las cosas en Sinaloa muy mal, Pepe, muy graves, porque no ha habido una disminución desde los primeros brotes que eran absolutamente previsibles. Pues no solamente no se previnieron, sino que yo diría que se estimularon con la actitud del gobierno de colaborar con la violencia a partir de una enfermedad emocional que se llama el negacionismo. Y el negacionismo es una conducta totalmente irracional. Es una respuesta emotiva, dolida, en la que una persona niega una realidad solamente porque esa realidad lo lastima o no le conviene. Es típico cuando una persona se acerca a ti y te dice, oye, se murió fulano de tal, cercano a ti, y dices, oye, no. Lo primero es el no va por delante. En materia política sucede lo mismo. La negación. La negación. Entonces, el gobierno niega o por conveniencia o por estrategia. Yo creo que en el caso de Sinaloa, el presidente está negando por estrategia porque ha sido así todo su gobierno. Todo su gobierno ha sido negar, pero no está negando solamente los hechos, está negando su responsabilidad en el clima que permite que esos hechos existan. Si este país está tan tranquilo, ¿para qué tuvimos que hacer una Guardia Nacional de 120,000 elementos? Si el país está, como él prometió en su campaña, sereno y pacificado, ¿por qué la presencia permanente e inservible de las Fuerzas Armadas en todas las actividades nacionales? Y si las cosas en Sinaloa son solamente producto de la perversa imaginación de los medios de comunicación, ¿por qué tienes que cancelar los festejos de las fiestas patrias antes de que te pase lo que ocurrió hace unos años en Morelia, que los delincuentes de la familia michoacana tiraron una granada en medio del grito en la plaza pública? Entonces, a mí lo que más me preocupa, Pepe, es evidentemente que Sinaloa ha ido tiñendo la incapacidad del gobierno de principio a fin, desde el primer culiacanazo hasta esto que está ocurriendo ahora. Solamente se ha demostrado la mala relación del presidente con la realidad violenta de un Estado, sino que esto se ha extendido a todas partes y sería muy peligroso que también se extienda a lo largo del tiempo. Yo no sé si el próximo gobierno va a negar y a trasladar la violencia nacional o si se habrá curado de esta enfermedad. No sé si es una enfermedad transmisible o hereditaria, el negacionismo, pero si cuando sea su responsabilidad la señora doctora Sheinbaum nos va también a decir que esto es culpa de García Luna y del neoliberalismo, y como si estos 6 años de aparente corrección del rumbo no hubieran servido para nada, entonces ¿a quién le va a echar la culpa? Ya es demasiado tarde para decir que esto es culpa de Luis Echeverría, ¿no? O que es culpa de Felipe Calderón, que se fue hace muchos años. O de Ernesto Zedillo, que ahora habla y van a decir que él fue el que demolió al Poder Judicial con el autoritarismo de quitar a los magistrados y poner a los suyos. Eso van a decir, obviamente, porque ellos aluden, como lo hizo la senadora Godoy, aluden al mandato popular. Pero lo que no es un mandato popular son los casi 200,000 muertos que deja este gobierno y lo que está pasando en Sinaloa. Te doy la cifra, 197,226 muertos
a 18 días del fin del... Es un del horror, sexenio. Pepe. Así fuera la mitad, es espantoso. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo que la violencia no disminuye, ni tampoco disminuyen sus efectos con el simplismo negacionista de decir aquí no pasa nada. Cuando estamos viendo que sí pasa, y lo más vergonzoso es el regateo de los muertos. No, no fueron 12, nomás fueron 2. ¿Cuándo se ha visto que los muertos o las víctimas de la violencia en este país sean materia de regateo mercantil? Como si fueras un mercader en un zoco árabe diciendo, no, esto no vale 10, vale 5, te lo dejo en 3, llévalo, llévalo. ¿Qué es eso? El presidente negociando las cifras, alterando las cifras de acuerdo con la conveniencia de una estrategia que lo llevó al fracaso. No importa, ganar unas elecciones, sí, ganar unas elecciones. Si esos muertos pudieran votar, habrían votado en contra, ¿eh? Pero vamos a ver si el negacionismo se hereda o se cura. Está llegando, gracias Rafael. Gracias, Pepe. Gracias, felices fiestas a todos. Felices fiestas patrias. Cuidado con el tequila. Sí, porque acuérdate que hay operativo Sí, alcoholímetro. Y alcoholímetro patrio para que Sí, no vayas sí, a sí. pasar no vayas a pegar de gritos en el torito. El grito en el torito. Exactamente.